a nuestras clases de terapia cognitivo-conductual. ¿Ok? Dame un segundito para compartir. Hoy estamos ya en nuestra clase número 3 y de verdad, bueno, súper contenta de tenerlos acá. Súper contenta de tenerlos por acá. Bueno, gracias por la asistencia. A ver cuántos estamos en sala. Esperemos que se puedan conectar unos cuantos más ahorita, en un ratito. Voy a compartirles la pantalla. Okay. Muy bien. ¿Terminaron sus actividades que les dije la vez pasada, la clase anterior? ¿Lograron terminar las actividades? A ver, ¿quién logró hacerlo? ¿Quién logró finalizar esas actividades? Cuéntenme. Levante la mano el que logró terminar la actividad. Porque hoy vamos a dejar otra, que lo ideal es que ustedes puedan practicar con ellas. No solamente quienes estudian psicología, sino quienes de repente por allí teníamos a nuestra querida odontóloga que, bueno, trabaja pues casos en los que necesita un apoyo para poderle brindar un mejor servicio a sus pacientes, ¿verdad? Y de repente, si practicamos esto en nuestra cotidianidad, lo desarrollamos con mayor facilidad. No siempre es sencillo practicar. La técnica es muy sencilla, sin embargo, hay cosas que llegan a generar dificultades para nosotros practicarlos con nosotros mismos en la cotidianidad. Entonces tenemos que estar muy atentos a cómo queremos, cómo estamos viviendo, cómo estamos sintiendo. Tenemos que ser muy presentes en eso, en observar cómo estamos actuando, cómo estamos pensando, ¿ok? Para poder transformar el resto, que básicamente es en lo que nos ayuda la terapia cognitivo-conductual. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre algunas técnicas conductuales. La siguiente sesión vamos a trabajar con las técnicas cognitivas y en nuestra última sesión, nuestra sesión de cierre, vamos a hablar de un plan de intervención en lo que es autoestima. Y esto es importante, nunca podemos dar por sentado de que si nuestra autoestima en una etapa de nuestras vidas se ha encontrado equilibrada, así va a estar siempre. Va a ayudar a que cuando tengamos crisis o dificultades no se vea tan golpeada la autoestima. Sí, sin embargo, es algo que puede variar de acuerdo a las experiencias que vivimos también. Entonces, para que todos tengamos claro esa base que nos da solidez en la vida, yo les recomiendo no faltar a ninguna de las clases, ¿sí? Si bien es cierto, bueno, hoy nos tocó iniciar un poco antes, por temas personales, tengo que cerrar la clase a las 7 p.m. y de allí, bueno, las siguientes sesiones iban a ser de 6 a 7 y media, ¿ok? Les agradezco de verdad estar presentes. Muy bien, yo quiero primero iniciar con ustedes, quiero que me digan, vamos a escribir en el chat, porque si ustedes no interactúan y solamente hablo yo, no vamos a lograr consolidar mejor este aprendizaje. Actuamos y programamos de una u otra manera nuestros pensamientos y nuestras emociones. Asociamos el aprendizaje a través de la acción, ¿verdad? Con un resultado, ¿sí? Con ese refuerzo que nos dan. Cuando participamos, hay una gratificación cuando nos dicen, ah, oye, mira, sí va por allí, qué bien, sí, exactamente. Eso refuerza nuestra conducta, ¿sí? Entonces, no dejen de hacerlo, chicos, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Si nosotros participamos, que finalmente tenemos una respuesta errada. Y justamente eso nos va a ayudar a poder identificar si tenemos que modificar algo de nuestro conocimiento, ¿ok? Pero si no lo expresamos, si lo dejamos allí guardadito, entonces difícilmente vamos a poder exponernos a ese miedo al fracaso en algún punto o ese temor a la exposición social de parecer que no conocemos, ¿sí? Entonces son ideas erradas, ¿no? No, mejor no lo digas porque capaz y si no es, y sí. Entonces, no, acá tenemos que decir todo, ¿sí? Entonces, los invito a responder rápidamente, lo más rápido que puedan, en nuestro chat, qué hace, según ustedes,
que nosotros como seres humanos repitamos las conductas. ¿Qué es eso que consolida la repetición de una conducta? A ver, los leo. Para poder dar inicio, primero quiero leer sus respuestas. O les pido abrir el micro, como prefieran. A ver, Vivian, ¿puedes abrir tu micro? A ver, Kerty por acá nos dice que no nos demos cuenta qué conducta es, exacto, el no tener la identificación de la conducta porque no la reconocemos. Exactamente, sistematizamos nuestro día a día en algún punto, nos convertimos en pilotos automáticos. ¿Qué más? ¿Por qué otro motivo? Vivian, te escuchamos. Perdón, ¿no tendrá también algo que ver con el tema de los patrones? De los patrones, muy bien, excelente. Sin duda tiene que ver con los patrones aprendidos, así es. Solange, Yesenia, a ver, ¿quién más? Tenemos por acá entonces los patrones, tenemos la palabra patrones, sistematización, tenemos también el reconocimiento, la identificación de la conducta, muy bien. Entonces, sí, tenemos el contexto. Si hablamos de que el contexto nos ayuda a definir patrones de conducta, ¿verdad? Porque es así, tenemos patrones de conducta que si no los identificamos llegan a sistematizarse hasta nosotros convertirnos o actuar en piloto automático. Y esto, si no llegamos a identificar o a asociarlo o a reconocerlo, incluso puede generarnos gran incomodidad en lo que es nuestro bienestar o desarrollo personal, ¿ok? Al punto de llegar incluso a desencadenar algunos temas un poco más complejos en cuanto a lo que es salud mental. Tiene que ver con el patrón aprendido, con el contexto. Así es. Muy bien, chicos. Entonces, definitivamente nos queda claro que la terapia cognitivo-conductual es no solamente va a analizar lo que es la conducta, ¿verdad? Sino que también se utiliza como una vía para hacer un cambio en lo que es el pensamiento y en la emoción. Si bien es cierto, la emoción, la identificación de la emoción puede tener una mayor dificultad. ¿Por qué? Porque hay incluso sentimientos que asociamos como emociones. Yo siempre trabajo en base a las emociones primarias, que son el miedo, el enojo, la alegría y la tristeza. Yo trabajo con esas cuatro bases, pero antes de llegar a la base de la emoción, primero tenemos que identificar qué pasa fisiológicamente, qué pasa en esas situaciones cuando voy camino a un examen, cuando voy a encontrarme con mi pareja que me fue infiel y yo decidí perdonarlo, ¿verdad? Pero resulta que ya he tenido otras relaciones en las que me han sido infiel y lo he perdonado 3 veces, 4 veces, ¿no? Entonces, allí ya vemos un patrón repetido, ¿verdad? No, pero es que es tan distinto, ¿no? Y cuando tú comienzas a explorar con el paciente llega a reconocer que siempre ha justificado, por ejemplo, las conductas inadecuadas o ha sido permisivo en ciertos aspectos de la relación. Nunca puso límites, ¿no? Entonces, hay un tema de no reconocer, no tener quizás alguna seguridad, entonces ahí tenemos que trabajar de repente en autoestima, en pensamientos negativos como es que si no hago lo que él quiere, imagínense un paciente, se me ocurre, ¿no? Es que si yo no hago lo que a él le gusta, él se va a ir y me voy a quedar sola. Entonces, se le dice, ¿cómo te hace sentir la soledad? Me hace sentir fracasada. Es que estar solo está mal.
¿Cómo alguien de mi edad, cómo yo voy a estar sola o cómo voy a estar solo, ¿verdad? O sea, o tengo pacientes, consultantes que vienen y en el caso de un par de chicos que he tratado, porque, bueno, se fue la chica de la casa, rompieron 8 años de relación por un mensaje, y vienen con pensamientos como, es que se fue porque, yo no le di la razón, es que, fue mi culpa porque la razón tenía que dársela, porque siempre la mujer quiere tener la razón, ¿ves? Siempre la mujer quiere tener la razón, ¿no? Y claro, yo no se la di, ella, alguien más le calentó la oreja y ella se fue, porque las mujeres no se van si no tienen otra opción. Entonces ahí hay una sobregeneralización, ¿verdad? Del pensamiento. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? En que él siga justificando la conducta o primero en que él ubique que el pensamiento está siendo generalizado, ¿no? Porque ya no es que a mi pareja yo la conozco y sé que no se iría si no tiene otra relación formada. Es distinto, ¿ok? Acá es que las mujeres no se van de una relación si no tienen otra relación que les aporte. Y si ustedes escuchan, hay mujeres que dicen en consulta, es que definitivamente a mí nadie me va a elegir y se quedan en una relación donde son maltratadas muchísimo tiempo, ¿ok? En relaciones con un narcisista o de repente con personas que tienen conductas psicopáticas también. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente, y usted le dice, ¿y cómo es? O sea, todos los hombres con los que has estado, bueno, sí, bueno, no, había uno que no, aunque yo tengo una tía, un primo, una prima, una amiga, que su pareja la trata muy bien, ella no tiene que complacerlo a él para que él se quede, pero es que claro, es que ella es distinta, ¿me entienden? Entonces, allí vemos los pensamientos errados. ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Porque son parte de en lo que es la adultez, son muy comunes que vengan a terapia este tipo de casos o situaciones, ¿sí? Muy bien, y en buena hora aquellos que vienen, porque hay muchos que no asisten y se quedan con la generalización y viven en un círculo en el que siguen repitiendo el patrón rígido y así también enseñan muchas veces a los hijos que llegan a tener. Entonces, sí tenemos que hacer mucha conciencia en cuanto a las generalizaciones, incluso desde que nuestros hijos están muy pequeños, ¿ok? Es que el mundo es malo, porque en algún momento hemos escuchado quizás eso, porque las personas tienen que ser malas o por un episodio difícil nosotros generamos una catástrofe y generalizamos también. Les cuento un episodio, un día, mi hijo tenía como 12 años, eso habrá sido hace 3 años, venía con su celular, respondió un mensaje, se lo guardó y alguien viene y lo roba, ¿no? Un chico lo agarró del cuello, o sea, fue un episodio espantoso, de verdad. Mi hijo nunca había visto un robo, nunca, nada, o sea, de verdad no estaba preparado para un episodio así. Entonces, cuando él venía de una cuadra, estaba a una cuadra de la casa, recién yo le estaba dejando como que irse así, una cuadrita, rapidito, ¿no? Entonces, cuando él llega a la casa, porque eso fue muy rápido, sube y me dice, ¿por qué por qué en el mundo hay gente tan mala? Entonces, ok, perfecto, por ahí ya todo bien. Pero luego me dice, es que definitivamente todo el mundo es malo. Primero él se hace una pregunta y luego generaliza, ¿no? Todo el mundo es malo. A ver, ¿qué pasó? No, es que en ese momento no aparece nadie. Ok, es cierto, en ese momento no había nadie en la calle, ya. Pero luego salió un serenazgo cuando yo bajo con él y salió un serenazgo, que conversamos con el serenazgo. Justo en ese momento no había serenazgo. Fue un momento en el que la persona estaba esperando y tuve que explicarle, mira, a ver, hay ladrones que son estratégicos. A lo mejor él te vio, esperó que regresaras o casualmente estaba esperando que alguien pasara. En las horas que justo hay un cambio de turno, o sea,
Me tocó explicarle racionalmente cómo funcionan los cambios de turno, más o menos con lo que yo pueda conocer, porque no conozco todo. Entonces, en distintas ocasiones era como que caminábamos y fue un proceso continuo, ¿no? Entonces ya él sale con mayor seguridad, pero sale mucho más atento y está consciente de que no puede dejar, o sea, ser tan evidente, pero también que no todas las personas son malas, ¿ok? Porque si no, ahí estaríamos metidos todos en el mismo paquete y eso ayudó a que él disminuyera su miedo a exponerse a la gente, porque tuvo como más o menos unos 15, 20 días y fueron pocos. Hay gente que llega a estar aislada por un tema de un robo, por un secuestro, meses e incluso hasta años, ¿ok? Entonces, la terapia cognitivo-conductual, a lo que quiero llegar con ustedes es que sepan que cuando comprendemos, y eso tiene que ver con la parte cognitiva, pero también cuando identificamos lo que sentimos, trabajamos en esa sintomatología, ¿verdad? Y nos vamos exponiendo progresivamente a diversas situaciones, que es parte de lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? Muy bien, ya vimos los fundamentos teóricos, igual yo se los quise dejar por acá para que ustedes tengan siempre ese repaso. Según Watson, la conducta es una respuesta aprendida a los estímulos, ¿ok? Es decir, genera un patrón, pero es una respuesta que aprendemos. Según Skinner, el condicionamiento operante explica que la conducta se fortalece o debilita por sus consecuencias. Allí tendríamos un refuerzo que va a ser positivo o negativo, o sea, que mala nota en el examen y la profesora me vio feo, entonces, bueno, o saqué mala nota en el examen y no pasó nada, o sea, no hubo una consecuencia. No quiero decir con esto que si el hijo saca mala nota, usted tome una conducta como que si se fue a acabar el mundo, no. Pero lo que nosotros hacemos genera consecuencias, ¿sí? Muy bien. Un ratito, déjeme. Ok. Bandura nos dice que el aprendizaje observacional demuestra que aprendemos por modelamiento social. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aprendemos a través de las conductas de otra persona. Según Aaron Beck, que fue el que integró las bases en el enfoque cognitivo, destacando que la acción modifica creencias. Es decir, si bien yo puedo tener un patrón aprendido y yo comienzo a actuar de otra manera, entonces yo voy a tener otros resultados desde el aspecto cognitivo hasta mi aspecto emocional y eso va a mejorar o va a empeorar, no necesariamente va a mejorar, ¿no? Muchas veces, y es por eso que una de las recomendaciones para las personas que están en un estado depresivo es, una de las recomendaciones que se da es, bueno, que salgan a caminar, que hagan ejercicio, porque nuestro cerebro es muy obediente. Nuestro cerebro es muy fácil de engañar, ¿ok? Es así con las acciones que nosotros hacemos, son como esos virus que se meten en el computador y se quedan instalados hasta que ya cuando todo está o arreglado o dañado, es cuando usted termina notando que ese virus está ahí interno, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con las cosas que escuchamos, con las cosas que nos decimos, con las acciones que hacemos y con la rutina que día a día practicamos. Muy bien. Cambiar la actitud cambia la experiencia emocional y facilita el cambio cognitivo, ¿ok? Muy bien, tenemos por acá que algunas características de la terapia cognitivo-conductual como para un refuerzo por allí, chicos, porque hoy tienen su examen. No se olviden de al finalizar la clase dar su examen para que tengan los conocimientos frescos. Recordemos que es una terapia empírica que puede ser medible, puede ser observable y eso es lo que le da tanto posicionamiento a nivel terapéutico y científico, ¿ok? Es incluso medible, es estructurado. Nosotros cuando tenemos a un paciente, nosotros buscamos cuáles son los objetivos terapéuticos, vamos a segmentar un plan terapéutico y damos tareas claras en base a la situación de la persona. Es un entorno colaborativo donde ya sabemos que el paciente no es un participante pasivo, es activo dentro de la terapia, ¿sí? Porque lo que queremos lograr es la autonomía de esa persona en el reconocimiento de sus conductas, sus emociones y que aprende y adquiere herramientas para poderlas aplicar en distintos contextos, orientado al presente, ¿sí?
Lo que nosotros hacemos en terapia cognitivo-conductual es que el paciente que lo que haga hoy pueda ayudarle a determinar su bienestar. ¿Ok? Muy bien, principales técnicas conductuales en la terapia cognitivo-conductual. Tenemos la activación, les voy a nombrar rapidito y luego nos detenemos en cada una. Activación conductual, exposición gradual, entrenamiento en habilidades sociales, solución de problemas. ¿Ok? Vamos por acá. Entonces, primero, activación conductual. Nosotros, el objetivo de la activación conductual es romper el ciclo de inactividad. Oído con eso, romper el ciclo de inactividad y desánimo característico de la depresión. Es decir, esta es una herramienta valiosísima para personas que están en un periodo de tristeza prolongada, ¿ok? Claro, hay depresiones, por ejemplo, como una depresión mayor, que no solamente la vamos a trabajar con una terapia cognitivo-conductual. Si a mí me llega un paciente depresivo, completamente desesperanzado, yo aplico estas técnicas y el paciente no tiene ni siquiera la energía para hacer algo, entonces yo tengo que remitir a psiquiatría. Pero lo remito y me olvido del paciente. No, el paciente va a tener una atención multidisciplinaria, va a ir contigo, va a trabajar la parte cognitivo-conductual y también a la par va a tener un tratamiento farmacológico que va a ayudar a hacer una regulación, luego se va extinguiendo el proceso de medicación y instauramos y reestructuramos la parte cognitivo-conductual de la persona para que pueda mantenerse en el tiempo los logros terapéuticos, ¿ok? Eso es importante, chicos. No les tengan miedo a la medicación. Obviamente tienen que estar muy atentos. Yo tengo pacientes realmente que les puedo dar fe, que los he trabajado en conjunto con psiquiatras muy buenos, otros que no los conozco, y también ha sido súper útil la atención multidisciplinaria. Una paciente que tuve con un brote psicótico, paciente con la que trabajé en lo que fue un análisis transaccional de su vida, y, o sea, por solicitud de ella. Luego, cuando viene un brote psicótico, enseguida la derivo a psiquiatría. Antes no hubo indicadores como tal hasta que llegó este brote porque la persona es muy racional, ¿ok? Entonces, cuando llega este episodio, yo la remito a psiquiatría y sigo dando el acompañamiento psicológico. Bueno, felizmente, un año después, puedo decir que la paciente está estable nuevamente. Que puede haber un pródromo, por supuesto. Hay actividades de seguimiento también. Ya ahorita la paciente acude a consulta de seguimiento una vez cada 3 meses, por ejemplo. ¿Me entienden? Cuando antes tenía que verla hasta 2 veces en la semana, al principio. Entonces, es algo que nosotros tenemos que escuchar. Así como decimos, como dicen los medicamentos, no se automedique, pues en cuanto a terapia, no podemos darnos el alta nosotros solitos. Muy bien, si tenemos dudas, le preguntamos al terapeuta. Pasos a seguir en la activación conductual. Oído acá porque vamos a trabajar, chicos, con una tareita que no es que vaya a tener un valor de puntuación, pero quiero que la desarrollen porque quiero que ustedes se lleven algo de esta clase, ¿sí? Ustedes pueden ubicar, siempre tenemos alguna idea por allí disfuncional, o alguna idea errada. Todos las tenemos patrones que nos falta identificar, ¿ok? Yo tengo años, o sea, yo tengo 8 años trabajando en psicología y cuando voy con mi terapeuta, que aplica las mismas técnicas que yo aplico, ¿verdad? Pero en este momento soy yo paciente, y de repente me quedo, ah, sí, oye, sí, ¿no? O sea, y te das cuenta de que cada vez van surgiendo ciertas cosas que vamos creando, incluso a veces por la misma repetición de algunas conductas o por cambios que vivimos. Entonces, sí les digo, no les estoy diciendo que vayan a terapia obligatoriamente, pero aprovechen lo que están recibiendo acá y aplíquenlo para su cotidianidad, que estoy segura les va a ser útil en la vida. Muy bien.
Paso número 1, vamos a registrar nuestras actividades diarias. Para nosotros conocernos, yo siempre en todos lados tengo este amigo mío, este es mi amigo favorito, uno de mis amigos favoritos, y las hojitas, las agendas, bueno, en mi casa está llena de agendas, las agendas, e incluso hasta el teléfono, pero realmente más me es útil este amigo, el lapicito, el que tiene borrador, ni siquiera el bolígrafo, el lapicito, ¿ok? Porque nuestro cerebro entiende que con el lápiz podemos corregir. En cambio, con el bolígrafo, a menos que sean los borrables de ahora, modernos, ¿no? Pero igual ya nuestro cerebro está condicionado a que un bolígrafo, acá lo tengo, no es borrable y que ya fue el trabajo. ¿Sí o no? A ver, ¿quién no identifica? Levante la mano el que no identifica que el bolígrafo no es del todo, porque incluso con liquid paper, si usted le coloca el liquid paper, el borrador líquido blanco, no queda igual el trabajo, ¿verdad que no? A ver, ¿quién piensa que el trabajo queda igual? De repente la profesora un poquito rígida también, ¿no? Todos tenemos nuestras cositas, pero nuestro cerebro obedece a lo que social y culturalmente aprendemos, ¿ok? Entonces, siempre tengan, por favor, estas herramientas al alcance de la mano. ¿Qué vamos a hacer? Agarramos, hacemos un registro de actividades diarias y emociones asociadas, ¿ok? Entonces, usted va a hacer su checklist, por ejemplo. Bueno, yo me levanto a las 7 de la mañana, me lavo la cara, me tomo mi café, o me levanto a las 5 de la mañana, preparo el desayuno. O sea, usted va a escribir todo lo que usted hace día a día, ¿ok? Y luego de allí, usted va identificando cómo se siente usted ante cada una de esas actividades, ¿ok? Luego de esto, identifico qué momentos son para mí un momento de evitación. Por ejemplo, si hablamos de un caso de depresión o de tristeza prolongada, no hablemos de un caso de depresión como tal, pero sí de una tristeza prolongada, ¿no? Entonces tenemos acá que identificar cuáles son esos momentos de evitación. De repente, una amiga la invita a salir y usted sabe que esa amiga la va a llamar y usted deja el teléfono que se descargue a propósito, para que esa amiga no la contacte o no lo contacte, para usted no moverse de su casa, porque definitiva, y está bien querernos dar un espacio. Cuando estamos bajos emocionalmente, está muy bien, perfecto. Pero en un estado de depresión, el aislarnos empeora la situación. ¿Ok? Esa es la realidad. De repente no les voy a decir, vayan, socialicen, váyanse de fiesta. Pero sí tenemos que ir progresivamente dando, o sea, no quedarnos aislados y progresivamente ir interactuando socialmente con otras personas a su ritmo, pero sin dejar de socializar, ¿ok? Entonces, identificamos cuáles son los momentos de evitación. Programar actividades o de repente tiene que hacer una actividad y la postergan, ¿no? Entonces hay que identificar en esos momentos que dejan de hacer ciertas cosas, porque se queda en la cama, por ejemplo. Programar actividades con valor personal o disfrute. A las personas que están en un estado depresivo, normalmente les pedimos que programen, así sea 30 minutos de una actividad que disfruta muchísimo, ¿ok? Por ejemplo, es que a mí me gusta mucho el fútbol, pero es que no tengo ni ánimo de patear la pelota porque no voy a hacer ningún gol. Ok, perfecto. Entonces de repente, vete a una cancha con un amigo que te sientes súper cómodo. Entonces, ni siquiera eres tú el que le va a decir exactamente qué va a hacer. Entonces, ¿con quién puedes ir? Usted le ayuda, ¿no? ¿Con quién puedes ir? Que no sea un partido, de repente algo más ligero. Cuéntame, ¿con quién puedes ir, Pedro? Y Pedro le dice, bueno, no sé, puedo ir con mi hermano. Y mi hermano llega del trabajo y bueno, sí, o sea, él no me va a decir que no, pero y entonces usted identifica la evitación, ¿verdad? Ok, entonces no, ¿qué? ¿Qué pasa cuando quieres decirle a tu hermano? No, es que después soy yo el que me quiero acostar mejor y, ok, perfecto, entonces te quieres acostar. Muy bien, entonces identificamos que en este momento tú lo que estás haciendo es aislarte nuevamente.
Sí, pues me estoy aislando de nuevo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a modificar dentro de tu horario? Perfecto, esta es tu rutina. ¿Y cuál va a ser la recompensa de esa actividad? Ah, bueno, voy a obtener tal beneficio. No, es que cuando voy con mi hermano y regreso me siento mejor. Y ya de ahí puedo hacer todas mis actividades. Ya la persona está identificando. ¿Ven? Evaluar resultados semanalmente. Aunque no lo creamos, un simple, a ver, cuéntame, María, ¿cómo te fue esta semana? A ver, ¿cómo te sientes, María, con tu semana? Bueno, del 0 al 10, ¿cómo te sientes? Ay, no, estoy en un 6. Ok, perfecto, estamos hablando de una persona depresiva. Ok, estás en un 6. Cuéntame, ¿qué cosas buenas pasaron que has llegado a estar en un 6? ¿Ok? Entonces María llega y le dice, ah, bueno, es que pude bailar. No me lo vas a creer, pero no me quedé todo el día en la cama. Pude levantarme y bailar. Ay, no, y no sabes, Lady, pude escuchar esta música y después YouTube me saltó una canción triste, pero la cambié. La pude cambiar. Yo pensaba que no me gustaban las canciones tristes, las canciones alegres, perdón. ¿Me entienden? Entonces se va generando un cambio en las elecciones conductuales, en el accionar, y eso consigo conlleva un cambio de pensamiento y va a impactar en el sentir, en el sentimiento, porque el sentimiento es un constructo entre la emoción y el pensamiento, ¿ok? Y impacta en la emoción asociada a distintas situaciones, ¿ok? Entonces, progresivamente, esas canciones tristes capaz ya no las ve tan tristes, sino que las ve como un recuerdo nada más de un episodio que vivió y listo. Pero hay personas que escuchan una canción triste, he tenido pacientes que me dicen, yo escucho esta canción en la mañana y ya mi día no funciona. Imagínense ustedes, ¿ok? Muy bien, nos queda claro entonces que dentro de la activación conductual, Ricardo, te escuchamos. Buenas noches, profesora Lady. Sí, tenía una consulta con el tema de la activación conductual. Ok. Usted nos estaba compartiendo de que la mente es moldeable, es manejable, y la mente rápidamente se puede ir hacia extremos, tanto positivos, negativos. Entonces, yo me quedé reflexionando un poco ahí porque usted también, profesora, nos comentaba de que a veces el ser humano, hay que tener cuidado con lo que se dice, hay que tener cuidado con lo que se rodea, hay que tener cuidado con su rutina, porque a veces la mente es nuestro enemigo y a veces nosotros nos quedamos em, con ese pensamiento, digamos, disfuncional o negativo entonces, y estamos ahí desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos ahí con esa sensación de tristeza, con esa actitud de desánimo, con esa actitud de criticarnos, con esa actitud de confiar del mundo, y así nos acostamos. La gente piensa que eso ya es, digamos, ya eso va a ser así, digamos, no se puede hacer nada, que ya todo está así, pero usted también nos comentó de que no, eso no es así, es mentira, es un estado. Nosotros también tenemos la capacidad para salir de ese estado y como usted decía, digamos, que nuestra mente trabaje para nosotros, nos a levantarnos con alegría, decir, bueno, ok, me equivoqué, soy un ser humano, pero me doy una oportunidad, y si pasa algo, nuevamente me levanto y tengo esa actitud de ser perseverante y llega la noche y agradezco lo bueno que sucedió y lo que pasó, pues mañana trato de mejorarlo. Entonces, esa es un poco la idea. Mi pregunta va, ¿la mente nosotros la podemos manipular hacia favor de nosotros y que no sea tanto nuestro enemigo? Ok, muy buena pregunta. Fíjate, qué bueno que estés prestando atención, me alegra bastante. A ver, nuestra mente no es nuestra enemiga, ¿ok? Eso vamos a repetirlo. Mi mente es mi aliada, ¿ok? Eso escríbanlo, pero en mayúscula, donde lo vean todos los días si es posible. Mi mente es mi aliada, ¿ok? Y como aliada, ella obedece o sigue, no digamos que obedece, pero sigue aquello que yo le indico, ¿ok?
Desde la terapia cognitivo-conductual lo vemos desde este punto de vista. Si hablamos de otro enfoque, lo vamos a ver diferente, ¿ok? Sin embargo, lo que nos propone la terapia cognitivo-conductual es que nuestro cerebro se programa. Y está comprobado científicamente, hay estudios médicos donde se puede observar ese cambio que se da cuando la persona, cuando la persona habitúa distintas metodologías. Yo no sé si ustedes conocen a un famoso que se llama Tony Robbins, Margarita Pasos. Margarita Pasos es una persona que yo admiro mucho porque si bien ella es asesora, coaching, mentora de inversiones y todo esto, este, yo digo que hay influencers y influencers. Pero estas son personas que definitivamente sí se han capacitado para trabajar en su mente, ¿ok? Ellos comparten sus experiencias. Yo no sé cuál es la vida real de Margarita Paso, ni sí, la Gestalt nos relaciona con lo que es la parte de sensaciones, también está enfocada en el aquí y ahora, pero tiene otra manera de trabajar, ¿ok? Eso sería interesante ver otro curso solamente de Gestalt. Ok, vamos a enfocarnos en la respuesta de nuestro compañero. Acá, yo te digo, primero que tenemos que entender que nuestra mente es nuestra aliada y que sí, nuestra mente funciona como un computador, a lo que iba con Tony Robbins y Margarita Pasos, o incluso con el mismo Víctor Frank. Vámonos directamente con Víctor Frank, que fue un psiquiatra que estuvo en el Holocausto. A mí me gusta mucho tomarlo de ejemplo porque él tuvo que programar su mente para poder sobrevivir emocionalmente a lo que día a día veía. Imagínense estar en una habitación de 1 por 1, 100 personas o más, donde le estaban agua y un pedacito de pan duro, y eso incrementa el hambre, así lo relata él. De hecho, yo llegué a hacerlo de prueba, bien ociosa yo, llegué y dije, oye, yo tengo que ver si de verdad no comes en todo un día, y cuando tomas un poquito de agua, y luego comes pan, te da más hambre. Sí, 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 sí lo comprobé, sí da hambre. Si usted no come todo el día, usted se come eso, imagínese una semana o más así. ¿Ok? Donde la gente se moría desnutrida, donde la gente se moría asfixiada. Y él tenía que ver eso todos los días. ¿Cómo creen ustedes que él tenía que hablarse a sí mismo cuando en su mente era una batalla campal para pensar cómo sobrevivir a esa situación, pensando positivo, practicando la esperanza, ¿ok? Buscándole sentido a su existencia, donde mucha gente moría día a día y donde no sabían a quién se llevaban al campo a dispararle. Otros terminaban perdiendo la esperanza al punto de lanzarse hacia el alambrado. ¿Cuántas personas no llegan a suicidarse? ¿Ok? Una persona en depresión por lo general no se suicida, pero saliendo del estadio de depresión sí, porque ya tiene energía para moverse. Entonces es muy importante nosotros escuchar a esas personas y no presionar desde lo que no conocemos, sino reforzar las cosas positivas que sí está haciendo la otra persona. ¿Para qué? Para conseguir una gratificación en su cerebro. Nosotros también, no es solamente que nosotros actuamos y nuestro cerebro obedece. Lo que yo le digo a la otra persona también impacta en esa persona. Y es por eso que les decía, cuidemos lo que decimos, cuidemos lo que vemos y cuidemos lo que escuchamos. ¿Ok? Es importante identificar todo esto. Muy bien, no sé si llego a responderte lo que querías. Me Sí, sí, confirmo. Rosalén, gracias. Perfecto, muy bien. Sí, chicos, nuestra mente es una maravilla y como les decía, como maravilla tenemos que cuidarla, ¿sí? Entonces, es obediente. Así como usted le dice a Google, búscame tal y tal cosa, así es nuestro cerebro. De hecho, les voy a pedir que identifiquen algo que ustedes quieren comprarse, que piensen y escriban o impriman una foto de algo que ustedes quieren comprar, ¿no? Y ténganla con usted por lo menos durante una semana. Durante todo este fin de semana, ténganla con ustedes. Me van a contar
después, si quieren, van identificando en el transcurso de la clase y van dejando por allí en el chat, bueno, yo quiero un carro de color rojo. Yo quiero, bueno, a mí me encantan los Jeep estos, en Venezuela le decimos, se llaman machitos, le decimos así, acá no me acuerdo ahorita, Jeep 4x4, me encantan. Entonces me encanta el verde oliva, ¿no? Entonces ustedes van a hacer ese ejercicio, ustedes me van a contar el día lunes si eso que a ustedes les gusta, que ustedes quieren, que buscaron la foto, que usted lo dijo en voz alta, ¿ok? Que usted intencionalmente se acostó pensando en eso y se levantó pensando en eso. ¿Cuántos vio en la calle o cuántos vio de repente que usted estaba viendo las redes y le aparece? ¿Ok? Y no estamos hablando de un tema espiritual o mágico religioso. Estamos hablando simple y sencillamente de cuál es el foco que nuestro cerebro tiene cuando nosotros le hablamos de algo específico. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la siguiente técnica, que es la exposición gradual. Es bastante útil para casos como traumas, por ejemplo, como miedos, fobias. Esto se utiliza mucho en este tipo de situaciones, ¿no? En el caso de la ansiedad también puede disminuir mediante habituaciones progresivas al estilo de temor, porque finalmente la ansiedad, chicos, está relacionada con miedos hacia el futuro, ¿ok? Con miedo al fracaso, con miedo a de repente a las pérdidas, miedo a la muerte, todo está relacionado al futuro, cosa que no podemos controlar, ¿ok? Entonces, miedo a la parte económica, miedo a lo social, miedo a la exposición y todo esto genera un estadio ansioso, ¿ok? Por no decir que un trastorno va a depender, pues, ¿no? De la situación de cada quien. Muy bien, hay distintos tipos de exposiciones graduales. Hay exposiciones que son en vivo, que se dan con el contacto o el objeto real con la situación temida. Está la exposición gradual, que es imaginaria, donde nosotros hacemos a través de una visualización, una recreación de ese evento. ¿Ok? Y la interoceptiva, que es la exposición a sensaciones físicas del miedo como la taquicardia. ¿Ok? ¿Cómo elaboramos nosotros alguna exposición gradual? Elaboramos la jerarquía de exposición de menor a mayor miedo. Primero identificamos cuáles son los miedos del paciente, ¿no? Entonces, digamos que esta es una persona bastante ansiosa o que qué cosas le generan ansiedad. Ubicamos todo esto, ¿no? Y luego comenzamos a exponerlo progresivamente. Yo en este caso trabajo así como se los coloco acá, de menor a mayor, ¿ok? De menos a más. Es decir, ok, bueno, el miedo más chiquito es de repente hablar en público. Ok, perfecto. Bueno, comenzamos de repente haciendo una recreación mental. ¿Ok? Te visualiza, sobre todo cuando tengo casos en los que mi paciente tiene que ir a una entrevista y todo esto y les da, tiene un tema por allí de ansiedad o de autoestima. Entonces hacemos esa representación y muchas veces, bueno, por no decir que todas, pero creo que todas, ha funcionado, ha generado un resultado óptimo. Entonces, hacemos que se exponga sin evitar, luego le invitamos a la persona de repente a grabarse o a practicar frente al espejo o a de repente, por lo menos tengo un caso sumamente complicado que me llegó, que de hecho remite incluso a neurología, es un adulto que no tolera socializar, incluso él no podía sentirse cómodo ni siquiera teniendo una pareja con la que empezó a salir, una chica que la chica fue la que produjo el contacto, y en buena hora que me pareció esa chica porque me fue bastante útil. Entonces, produce el contacto y aún así él tenía temor. Él estuvo a punto de romper la relación en la que se sentía muy cómodo y que ha sido sumamente útil hasta ahora, porque lo ha expuesto progresivamente. Lo que pasa es un paciente que yo atiendo de manera virtual. Entonces, lo ha expuesto progresivamente en el contacto social, lo ha sacado de su zona de confort, o sea, un montón de cosas que el mismo paciente por sí solo no practicaba. Entonces, fíjense cómo el entorno también puede ser útil y una barrera de apoyo, pues, ¿no? Entonces lo ha ayudado a exponerse progresivamente. Él, de hecho, yo le pido algunas actividades y ahora las hace con ella porque, bueno, puedo tener esa interacción, pero es que antes no interactuaba con absolutamente nadie.
O sea, les digo que no hablaba con absolutamente nadie, con nadie porque se sentía incómodo cada vez que intentaba cruzar palabra, incluso con sus vecinos laborales, donde él tiene un negocio y los vecinos de negocios no, él no lograba establecer el contacto, ¿ok? Entonces, de allí incluso ya veníamos trabajando exposiciones progresivas como, bueno, esta semana vamos a pasar y solo vamos a saludar. Vamos a decir, hola, ya, más nada. Entonces, imagínense, o sea, hasta ese punto. Muy bien. Y de allí, repetir hasta que la ansiedad vaya disminuyendo de manera progresiva. Yo estoy segura que sin todas las actividades que habíamos trabajado antes, por muy incisiva que fuese esta chica, iba a ser un poco más difícil lograr esa conexión o que él se permitiera cuestionarse, oye, mira, ¿sabes qué? O sea, me voy a permitir esto, no sé qué va a pasar, ¿me entiendes? Que fueron las palabras que él me dio antes de comenzar a salir con ella. Es que no sé, pero me lo voy a permitir. Buenísimo. Excelente. Yo hice una fiesta. Porque los terapeutas también celebramos cuando nuestros pacientes tienen logros, ¿ok? Y eso refuerza las conductas. No es que el paciente, mira, logré tal cosa, ah, muy bien, listo, ya no, nosotros también tenemos expresiones y tenemos que permitírnoslas siempre que sean éticas y adicional a ello, que permitan reforzar la conducta esperada, ¿ok? Entrenamiento en habilidades sociales, eso también lo trabajé con este paciente para que tengan una idea. Enseñar conductas interpersonales efectivas, como la comunicación, por ejemplo. ¿Ok? Nosotros también aprendemos a comunicarnos a través de patrones. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a practicar a través de patrones, ¿cierto? Cambios a nivel de la comunicación, a nivel de los gestos, a nivel de tomar de repente decisiones, ¿ok? De la empatía, todo esto es moldeable. ¿A través de qué hacemos el entrenamiento en habilidades sociales? A través del el modelamiento, ¿ok? Por ejemplo, podemos hacer, yo puedo, desde cómo yo me expreso, cómo yo me comunico, esta persona puede también copiar patrones y repetirlos, ¿ok? A través de roleplay hacemos prácticas. Ok, ahora vamos a hacer un juego en el que tú eres tal y tal persona. Ok, ahora tú eres la otra persona. ¿Cómo le respondes? ¿Cómo piensas? ¿Qué le dices? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos ahora? Y así. Retroalimentación, ok. Hay que dar ese feedback al paciente. Yo considero que el feedback es valiosísimo dentro de la terapia y reforzar de manera positiva. Me han escuchado, creo que desde la primera clase, hablar de refuerzo. Es bien difícil ya después cuando nosotros aplicamos las terapias, olvidar del refuerzo positivo. Y más, bueno, a mí también me pasa porque he estado recién trabajando con muchos niños y es vital el modelamiento. Esto en las habilidades sociales, a través del modelamiento, el roleplay, la retroalimentación y el refuerzo positivo, en la primera infancia e incluso en la adolescencia, no se imaginan qué poder tan grande tiene. O sí se lo imaginan, yo estoy segura de que sí. Pero tiene un poder, chicos, maravilloso, ¿ok? Como yo le digo a muchas personas, finalmente, los adultos allí somos nosotros. Entonces, el niño, por muy que nosotros no queramos, va a repetir nuestras conductas. Muy bien, tenemos por acá la otra técnica que es solución de problemas. Acá, nuestro objetivo es dotar al paciente de estrategias, ¿ok? Estructuradas para enfrentar desafíos. Es decir, ¿cuándo voy a trabajar en la solución de problemas? ¿Cuando el paciente recién está llegando a la terapia? No, ¿verdad? Cuando ya estoy en una fase de seguimiento, cuando ya hemos avanzado. Entonces, yo comienzo con esta solución del problema, puede trabajarse a través de roleplay también. Puedo definir claramente cuál es el problema, que si ya estamos un poco más avanzados, capaz el mismo paciente puede decirte, bueno, el problema es X, Y, Z, ¿ok? Y usted le puede invitar a buscar 2 o 3 posibles soluciones a ese problema. Si el paciente quisiera dar una solución alternativa, no solamente 2 o 3, tiene todo el derecho de hacerlo, ¿ok? Luego de allí,
vamos a invitar al paciente. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Primero, porque usted está entrenando al paciente para que él solucione el problema. Usted no está solucionando el problema. Usted está acompañándole. En ese punto nosotros somos un acompañamiento. ¿Ok? Entonces, muy bien, ¿cuáles son tus soluciones? Se me ocurre en el caso de, pucha, no me acuerdo el nombre de, chicos, perdónenme con los nombres, nuestra compañera que trabaja en odontología. Si puedes, levantas la manito para acordarme el nombre, corazón. En ese caso, por ejemplo, que son cosas más inmediatas y si funciona allí, imagínense cómo funciona en nuestras terapias psicológicas. A ver, allí se me ocurre que si yo tengo un niño, ¿verdad? Tenemos niños, podemos decir, ok, que ubicar qué es lo que te da miedo. Es que las agujas, porque me duelen. Ok, entonces tú crees que las agujas te duelen. El problema es la aguja. Sin embargo, es un problema que no podemos eliminar. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar, ¿qué cosas crees tú que pueden hacer que la aguja no te duela tanto? Porque en realidad no, esa no genera un dolor como tú lo imaginas. No le vas a decir, no, es tu imaginación, no. Pero podemos ubicar unas palabras idóneas para decirle, yo creo que si ubicamos otra cosa, podemos desviar la atención y tú vas a ver que va a ser mucho más llevadero que lo que puedes tú pensar o imaginarte o lo que has vivido. Porque hay personas, nosotros no podemos pretender de que la aguja no nos duele a todos, ¿ok? Porque hay personas que tienen hipersensibilidad, ¿ok? Entonces ahí le tendrías que explicar, mira, te coloco anestesia, esta es la anestesia, ta, 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 ta. Ahora, Pedrito, cuéntame, ¿qué más te puede ayudar ahorita a sentirte seguro? ¿Ok? Entonces Pedrito le dice, ay, ese peluche, doctora, ese peluche que está allá. Ah, bueno, usted le da el peluche a Pedrito, ¿verdad? Ok, yo te voy a prestar mi peluche, tú lo vas a abrazar y vas a respirar con él. O si quieres, te puedo prestar de repente este peluche y mi asistente tiene por acá un otro peluche. Y tú vas a jugar y le vas a contar qué estás haciendo acá, el peluche o lo vas a mirar y vas a escuchar la historia que te va a relatar, porque si es en la boca, perdónenme, me desvié, si es en la boca, usted no le va a decir, le va a contar, ¿verdad? Porque necesita colocar la inyección en la encía. Entonces, vas a inducirle al paciente que escuche con atención lo que la asistente va, entonces tenemos que tener recursos para prepararnos para eso. Igual pasa en la terapia psicológica, por eso es que la terapia cognitivo-conductual es estructurada. No es como que llegó el paciente y vamos a ver qué fluye, ¿no? Seleccionamos y ejecutamos la mejor opción, ¿ok? Entonces, puedes darle a elegir y allí la persona también siente que puede elegir, ¿ok? Hacemos A o hacemos B. Y luego que la persona lo ponga en práctica, evaluamos con el paciente cuáles fueron los resultados de eso que eligió, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas o comentarios, chicos, hasta acá? ¿Cómo vamos? Sí, una preguntita. Por ejemplo, ¿no? En el tema de la autoestima, ¿no? Si una persona, por ejemplo, se siente que no sirve o que no vale nada, ¿cómo podría hacer para cambiar esas sensaciones y esos pensamientos, ¿no? Recuerdo lo que usted está diciendo. Ok, allí podríamos, dependiendo de la edad de la persona, dependiendo de la interacción que tanto afecta, podríamos trabajar o en un entrenamiento de habilidades sociales e incluso en una activación conductual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos primero a identificar en qué momento siente que no vale, que la misma persona tome conciencia de las cosas que se dice. Yo allí aplicaría, por ejemplo, no solamente las actividades, le haría primero un registro de pensamientos, ¿ok? O un registro emocional, que también tenga el registro de pensamientos. Les voy a mostrar por acá, yo tengo un registro emocional. A ver, denme un segundito, este lo diseñé yo con intenciones similares. A ver, denme un segundo para mostrárselos. Mm, ¿dónde está? Acá.
Yo le llamo diario emocional. Sin embargo, fíjense a lo que yo le llamo diario emocional. Este es uno de mis aliados. Este lo diseñé yo misma. Por ejemplo, usted identifica su emoción, en el caso del problema de autoestima. Ok, perfecto, ¿cómo te sientes? Identifica cómo te sientes, qué emoción sientes. Es que me siento mal conmigo, ok, perfecto. ¿Y qué te hace sentir, qué emoción está detrás de sentirte mal? Es que me siento triste, ok, perfecto, me siento triste. ¿Qué me genera esa emoción? Bueno, que me veo fea, que no me gusta cómo soy, que no me gusta como, no sé, cualquier cantidad de cosas que pueden pasar por la mente de una persona con baja autoestima. Es que, no se me ocurre ahorita, no sé, pónganse. No me gusta como soy y de ahí imagínense la cantidad de cosas que pueden surgir. Y empieza a describir esos pensamientos acá. ¿Qué me genera esta emoción? Sin que usted le diga, dime cuáles son tus pensamientos, porque cuando usted le dice cuáles son tus pensamientos, puede pasar lo que me acaba de pasar a mí, que tengo muchas ideas, pero y cosas que he trabajado en terapia, pero ahorita como estoy con varias cosas en la mente, es como que, ya, ¿y cuáles son esos pensamientos? No sé, generalizo, ¿me entienden? Entonces se nos puede dar. Entonces vamos a llevarlo a algo que la persona se permita estructurarlo o irlo identificando progresivamente a su ritmo. Entonces, ¿qué me genera esta emoción? Bueno, me genera cuando me expongo en un lugar público, me siento distinta al resto del mundo, pónganse. De repente es algo sumamente generalizado, ¿no? Entonces por allí hay que ver. Pero papá, luego acá, ¿en qué quiero transformar esa emoción? Yo lo llevo directo a una acción, ¿ok? A una acción desde el pensamiento, ¿sí? Una acción cognitivamente hablando. Ok, identifico que me siento fea, ta. ¿En qué quiero transformar esa emoción? En aceptación. Póngase. Ok, perfecto. Entonces, ya mi cerebro está recibiendo un mensaje y es que yo me voy a aceptar. ¿Sí? Ya identifiqué que no me gusta lo que veo en el espejo, por ejemplo, pero yo voy a trabajar en mi aceptación. Yo lo quiero transformar en aceptación. ¿Cómo me gustaría manejar y solucionar esa situación? Parece, si yo les hago esta pregunta, ¿cómo me gustaría manejar y solucionar esta situación? A ver, me voy acá. Ay, me perdí, perdónenme. Así soy. Ay, acá está. Ya regresé. Muy bien. ¿A qué suena esto? Identificar, programar actividades con valor personal o disfrute, no, ¿verdad? Me vengo por acá. Me vengo por acá. Genero alternativas. ¿Ok? ¿Sí están viendo? A ver, vamos a ver si les puedo compartir un pantallazo de este diario emocional. A ver. Oye, me salió con una arañita, chicos. No vamos a tener que quitar la arañita. Quise hacer el pantallazo y Canva me lanza una arañita. ¿Pueden creer? Bueno. Ah, bueno, acá yo les colocaba, escribe 3 cosas aprendidas. No sé si se las pueda compartir por acá el pantallazo, sino ya luego se los hago llegar en PDF, se va a hacer un regalo, se los voy a hacer llegar el último día de clase. Y se lo voy a compartir solo a los que hayan participado en las 5 clases. Voy a pedir la lista, ¿ya? Ay, qué dura, qué rígida, ¿no? A ver. Control B. No, no me permite. Ajá, Ricardo pregunta, ¿llenamos con lápiz o lapicero? Bueno, de preferencia, si pueden hacerlo con lápiz, mejor. Como les digo, bueno, a mí en lo personal me gusta trabajar con el lápiz, me encanta, ¿sí? Ok, muy bien, chicos. Los invito hasta acá. Todo claro, entonces. A ver, corazoncitos, pomponcitos, el que tenga todo claro, y caritas tristes, el que tenga dudas. O ni siquiera caritas tristes, porque tener dudas no hay ningún problema. Ricardo. La profesora Levy, sí, una consultita. Usted nos hacía bastante, nos motivaba bastante, ¿no? A trabajar nuestro diario de pensamientos. Ahora ha compartido un diario
de emociones. Este, lo que yo veo que a veces a nosotros nos cuesta mucho cuando le pedimos esas tareas a nuestros pacientes, y en general creo que a la mayoría de los pacientes que vienen en general, de todos los que practican TCC, este, nos vemos con el dilema de que muchas personas les cuesta mucho cuando le decimos, a ver, enséñame tu hojita, no lo llené, no lo hice. Entonces, y a veces nosotros también tratamos de ser empáticos porque a nosotros mismos, que somos profesionales, también nos cuesta. Entonces, este, ¿cuál sería, cómo podemos, creo, todos en conjunto reforzar esta práctica para que se interiorice, ¿no? Para que se pueda quedar en nosotros? Gracias. Muy, muy, muy buena tu pregunta y sí pasa. A mí me pasa también. Mira, yo lo que hago en estos casos, gracias al tiempo de experiencia, es que yo les digo, mira, primero les hago un contrato terapéutico. Cuando establezco el rapport de inicio terapéutico, les dejo toda la responsabilidad a ellos, porque realmente yo simplemente soy un acompañamiento, ¿ok? Yo no es que soy una orientadora, porque yo no les voy a decir qué van a hacer. Yo los voy a acompañar a que ellos descubran dentro de su proceso más o menos qué situaciones son predominantes y todo esto. Entonces se los hago saber bonito, hago un contrato terapéutico donde dejo por sentado que es importante el cumplimiento de las actividades y tareas que se designan en terapia y que de no cumplirlas el paciente se hace responsable si no ve algún resultado. Es un contrato terapéutico, ¿ok? Entonces, si yo te digo eso, ya tú, cuando lo lees y lo firmas, tu cerebro dice, yo soy el responsable, ¿ok? Ahora, pareciera que esto puede jugar en contra, porque al principio, cuando estaba recién graduada, me daba pena hacerle eso a mis pacientes, te cuento. A mí me daba vergüenza porque yo decía, pero ¿y si no tienen tiempo, pobrecitos, ¿no? Pero realmente cuando queremos elegir acciones distintas, tenemos que practicar progresivamente. Entonces, cuando pasa que el paciente no me lleva nunca las tareas, entonces yo lo hago, porque ¿qué pasa? A veces es el tema de omisión o evitación, que si lo vemos por terapia cognitivo-conductual, decimos que es una omisión de la situación que se está trabajando, pero si lo vemos desde el psicoanálisis, es un mecanismo de defensa. O sea, finalmente está la omisión, la evitación del contacto con ese problema. Entonces, bueno, yo los invito, pues, ¿no? Porque, o yo les digo, incluso me ha tocado confrontar a algunos pacientes porque tienen 3, 4, 5, 6 meses trabajando en la misma situación y nunca hacen la tarea, entonces obviamente yo no puedo avanzar. Le digo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Ricardo, hoy vamos a llenar tu registro de pensamientos acá. Que ahorita sí, vamos a llenarlos. Toma, acá te dejo la hoja, y yo me siento a acompañarlos mientras él llena pues, su registro de pensamiento. Entiendo de que no hayas logrado terminarlo en tu casa, entonces, bueno, nada, vamos a hacerlo acá porque para mí es importante. Y de allí le vuelvo a asignar otra actividad, ¿sí? Normalmente, cuando hago eso, suelen traerme las tareas realizadas, uno que otro que no, pero suelen hacértelas. Allí también les digo, cuando ya el paciente no las trae, no las hace, ok, perfecto, yo encantada de acompañarte en el proceso, quiero que sepas que de acuerdo a tu compromiso, recuerda que si tú haces las actividades, el proceso puede avanzar mucho más rápido. A menos que tú te quieras quedar eternamente conmigo en terapia, yo encantado, porque bueno, voy a tener un paciente siempre, ¿no? Entonces hay un poquito que uso el humor fuerte, pero es confrontativo, es un humor confrontativo, ¿no? Entonces, claro, eso lo hago cuando ya tengo una confianza con el paciente, no lo voy a hacer con cualquier paciente, ¿ok? Entonces, bueno, ya por allí comienzas a ver cambios. Y cuando el paciente te trae la tarea, de una vez, así sea la primera tarea, también me ha funcionado con otros pacientes. ¿Sí? Ay, Dios, y tú ves el rostro, tengo que hacer todo eso. Y se quejan. Entonces, tú le dices, ah, mira, sí, mira, Ricardo, te traje la actividad. Bueno, no la pude completar. A ver, cuéntame, ¿qué hiciste? Qué bueno que lograste hacer una buena parte de la tarea. Sería ideal que traigas la tarea completa, sin embargo, me alegra mucho que lograras hacer esta parte. O sea, siempre reforzando lo que sí hizo.
¿ok? Siempre reforzando lo que sí hizo, ¿sí? De hecho, tengo pacientes que me han dicho, Lady, no, sabes que yo había hecho la tarea, te la mandé por foto, por WhatsApp, y me daba pena venir sin la tarea, y la volví a hacer. A ese punto, pacientes que no me entregaban tareas al principio de las consultas, pero es porque luego yo les decía, ok, mira, tenemos esta actividad, tenemos esta otra. Otra cosa que yo trabajo para inducir la motivación, digámoslo así, del ejercicio de las tareas, yo cuando vienen a consulta por primera vez, les invito a irse a comprar o a buscar en sus casas un cuaderno que solo sea para sus terapias, que va a ser un cuaderno terapéutico, que lo van a elegir ellos, el color, la forma, que sea algo con lo que se sientan bien, ¿sabes? Cuando tú ves, es como cuando tú te tomas un café o un té en una taza que te gusta mucho. No es igual a cualquier taza. ¿Por qué? Porque tú tienes una asociación emocional con esa taza. Entonces yo los vinculo con la elección de su cuaderno. ¿Me hago entender? Bueno, chicos, ahí tienen varios tips que a mí no me dieron. Aplíquenlos y me cuentan qué tal les va, Ricardo. ¿Te parece? Ok, gracias, Lady. Ojo, recuerden, chicos, la decisión y la responsabilidad de la terapia no es solamente de ustedes como psicólogos. No quiero decir que que se quiten esa responsabilidad. Me trabé la lengua. No digo eso. Ni que lo culpen al paciente. El paciente está en su proceso, no sabe cómo hacerlo, por eso acude a nosotros, ¿ok? No perdamos ese lado humano, pero tampoco dejemos de reforzar la autonomía. Es como cuando tenemos un hijo adolescente. A mí me funciona mucho con mi adolescente. Y también tengo mis vaídos, también soy mamá y soy ser humano, pero les digo, yo con certeza que yo he aplicado muchísimo de la terapia cognitivo-conductual con mi hijo y que la sigo aplicando. Y a mí me funciona de maravilla la crianza. Y no es que mi hijo sea un conejillo de India, no, sino que simple y sencillamente si veo que es algo que genera mayor interacción, que me brinda resultados de confianza, que veo responsabilidad, que veo buenas acciones, que veo buenas prácticas, oye, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Me entienden? Entonces, nosotros también tenemos que practicar en eso, como decía Ricardo, a veces hasta a nosotros nos cuesta. Más de una vez yo he entrado a mi consulta terapéutica sin la tarea hecha. O la hago y omito dónde la dejé, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente no puedes esperar a que haya un avance terapéutico si no realizas las tareas, ¿sí? Muy bien, chicos. Continuamos por acá. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Ok, les voy a compartir. Alteraciones psicológicas asociadas a estos. Plantea una desensibilización sistemática es una forma de intervención psicoterapéutica usada en el tratamiento de trastornos de ansiedad y alteraciones psicológicas asociadas a estos. Plantea una especie de entrenamiento en el que los pacientes aprenden a gestionar las emociones producidas por experiencias demandantes, siguiendo una curva de dificultad ascendente, de lo fácil a lo más complicado, adaptándose al progreso de la persona. La desensibilización sistemática parte de la idea de que para superar un trastorno de ansiedad es necesario aprender a afrontar ese malestar, en vez de intentar bloquearlo o escapar de él. De este modo llega la habituación, con la que poco a poco se va desvaneciendo la reacción intensa ante los estímulos ansiógenos. Tal como la propone Joseph Wolf, se basa en el condicionamiento clásico. El principio consiste en que la intensidad de una respuesta como la ansiedad puede ser reducida a través de la emisión de una respuesta incompatible, como podría ser la relajación. La aparición de ciertos estímulos fóbicos produce respuesta de ansiedad. De forma conjunta, se pretende provocar una respuesta automática de relajación que interfiera con el malestar del estímulo aversivo. El proceso de desensibilización sistemática generalmente involucra los siguientes pasos. Número 1. Establecimiento de jerarquía de ansiedad. El terapeuta trabaja con el paciente para identificar una jerarquía de situaciones o estímulos relacionados con la fobia, donde cada elemento se califica en función del nivel de ansiedad que genera. Los elementos en la parte inferior de la jerarquía son los menos ansiosos,
mientras que los de la parte superior son los más ansiosos. Número 2. Relajación. El paciente aprende técnicas de relajación, como la relajación muscular progresiva o la respiración profunda, que le ayudarán a controlar su ansiedad. Número 3. Exposición gradual. El paciente, en colaboración con el terapeuta, comienza a enfrentar los elementos de la jerarquía de ansiedad, comenzando por los menos ansiosos. Durante estas exposiciones, el paciente practica las técnicas de relajación para mantener su ansiedad bajo control. Número 4. Desarrollo de tolerancia. Con la repetición de la exposición a los estímulos temidos, el paciente desarrolla una mayor tolerancia a la ansiedad asociada. Con el tiempo, la ansiedad disminuye y el estímulo ya no provoca una respuesta de ansiedad intensa. Número 5. Avance en la jerarquía. A medida que el paciente se siente cómodo y menos ansioso en las situaciones menos temidas, progresa gradualmente hacia los elementos de la jerarquía de ansiedad que generan un mayor nivel de malestar. La desensibilización sistemática se basa en el principio de la inhibición recíproca, que sugiere que la respuesta de relajación es incompatible con la respuesta de ansiedad y que la exposición a estímulos ansiosos mientras se practica la relajación puede llevar a la extinción de la respuesta de ansiedad. Esta técnica ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de una variedad de fobias y trastornos de ansiedad, y es una de las técnicas de terapia cognitivo-conductual más utilizadas para abordar estos problemas. Sin embargo, es importante que la desensibilización sistemática sea realizada por un terapeuta entrenado para garantizar una implementación efectiva y segura. Para saber más sobre ansiedad, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima. Muy bien, chicos. Bueno, la desensibilización sistemática también es otra herramienta que es bastante útil. Una de las, en realidad, llega un punto en la consulta en la que puedes incluso tomar de cada técnica herramientas dependiendo del caso, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos casos de una persona con un trastorno ansioso depresivo, no podemos enfocarnos en un solo tipo de técnicas, ¿verdad? Tenemos que utilizar distintas técnicas. De allí es de donde surge esto que yo llamo diario emocional, ¿ok? Si bien me enfoco en la emoción, es porque para mí es más sencillo darle orden desde, ok, tengo el pensamiento, del pensamiento ubico la emoción, ubico mis sensaciones, ¿no? Y luego voy a la parte cognitiva y genero soluciones. Luego de esas soluciones, obviamente hay una parte práctica y en uno de los laditos, que lamentablemente pues la arañita me lo tapaba, dice, ¿qué es lo que aprendí de toda esta situación? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué aprendizaje me llevo? Y ya yo ahí estoy definiendo cosas. Aparte de lo que es la combinación de ciertas técnicas, como les dije al inicio, debe ser algo estructurado. Yo tengo un estudio de caso en el que yo voy a identificar, de repente, bueno, la persona me pide trabajar en su fobia a la exposición al público, por ejemplo. Es que, mira, Lady, me contrataron como conferencista y yo le tengo miedo al público. ¿Ok? Es que normalmente he trabajado solo en radio. No tenía una exposición directa al público, pero me pidieron ir a una conferencia. Entonces, la persona necesita prepararse. Entonces, a través de lo que es una exposición progresiva y el acompañamiento y trabajando la identificación, ¿verdad? O la solución de problemas, desarrollo de habilidades, yo voy a poder hacer un plan terapéutico que permita abordar diversos contextos de esa situación, problema, para que la persona se desenvuelva no solamente en una conferencia, sino en el resto de actividades con mayor seguridad, ¿sí? Muy bien. A ver, por acá. Ay, ¿qué se hizo? Perdónenme que acá se movió. Ok, vamos a hacer una lluvia de ideas.
vamos a imaginarnos, Rosa tiene 30 años, evita salir sola desde que la robaron, su robo fue hace un año y su ansiedad aumenta incluso de solo pensar en salir. Cuando piensa en salir, Rosa comienza a temblar, le sudan las manos y comienza a tener taquicardias. ¿Ok? En el chat vamos a ir escribiendo cómo estructuraríamos nosotros un plan de intervención para Rosa. ¿Qué técnicas utilizaríamos según lo que hemos aprendido hoy? Hoy estamos con las técnicas conductuales, pero ¿qué técnicas vamos a aplicar nosotros para ayudar a Rosa a salir de su casa y a salir en un estado equilibrado, no en un estado de bienestar, no en un estado ansioso, no obligado, ¿ok? ¿Qué hacemos? A ver, los leo, los leo. Ustedes me van diciendo. Pueden escribirlo o pueden levantar su manito para ayudarles el pase y que podamos interactuar. A ver. De sensibilización sistemática podemos aplicar muy bien. Podemos empezar con, por ejemplo, visualizaciones, exposiciones guiadas a través de la recreación. Claro, le vamos a dar esa confianza, pero para darle esa confianza tenemos que también exponerla progresivamente. ¿Cómo haríamos esa desensibilización sistemática, Ricardo? ¿Qué sería lo primero que tú haces? No nos cuentes todo, sino que ¿cuál sería tu primer paso? Muy bien, ok. Ahí vamos en sintonía. Ok, visualización guiada. Claro, lo primero es escucharla, de hecho, y de ahí producimos la visualización, la ayudamos a que pueda hacer la identificación de sus pensamientos, cómo se sintió en esa visualización, ubicamos qué cambios ocurren allí, ¿no? Muy bien. Chicos, estén atentos, por el resto están calladitos. Ok, definitivamente, chicos, quiero decirles que enfrentarla a la realidad, así es, Saray. Vamos a exponerla a esa realidad de manera progresiva, ¿sí? Vamos a pedirle de repente que coloque una planta en la puerta de su casa afuera, por ejemplo, y le vamos a pedir regar la planta durante 5 minutos, una semana, o de repente 2 días, 3 días, y así progresivamente. Yo diría una semana. Normalmente no trabajo tan de inmediato, no me gusta ser tan aversiva en ese caso. Entonces les pido durante una semana vas a salir y vas a regar la plantita. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa. Luego vas a poner, no sé, luego vas a ir y vas a mirar algo en la esquina. Y luego, y así progresivamente. Vamos, haciendo que ella vaya saliendo de ese entorno en el que cree que no puede estar. ¿Ok? De esa idea errada. Ok, muy bien. Entonces, las conductas son el laboratorio donde la mente aprende que puede cambiar. ¿Sí? Recuerden, llévenselo muy grabados. Nuestra mente no es nuestro enemigo, nuestra mente es nuestro aliado. Y va a funcionar como nosotros le indicamos que tiene que hacer. ¿Sí? Nosotros somos el mouse, el cursor, el enter. ¿Ok? ¿Cómo trabajar con los pensamientos de amenaza? Muy buena pregunta, Saraí.
En ese caso, dentro de para tú exponerla, primero hiciste un trabajo de identificación, ¿verdad? Luego hicimos un trabajo de visualización y por allí yo suelo trabajar también con lo que es Daniel Goleman, trabaja con la idea de el punto ciego. No sé si ustedes han escuchado este libro, un libro que yo recomiendo bastante en temas de ansiedad, porque lo que ocurre acá es que se da un trauma por una situación específica, ¿verdad? Y eso desencadena síntomas ansiosos. Entonces, yo le invito de repente a que cuando vengan esos pensamientos, ella ubique algo con lo que pueda sentirse más segura. Y es por esto que cuando yo, por ejemplo, en un caso como el de Rosa, no pido que salga y se exponga a un lugar de repente tan concurrido en una sola semana. Yo lo que le voy a pedir de repente a Rosa es, ok, primero vas a salir con María, porque ella no está sola de repente en todo el día, sales con María a regar la planta esta semana. La siguiente semana sales tú sola a regar la planta. ¿Qué hacemos allí? Hacemos progresivamente una exposición, ¿sí? Porque ya está pisando la calle. Y el cerebro va a entender que no es un lugar tan inseguro cuando ella por un determinado tiempo comienza a exponerse de manera progresiva, ¿sí? Entonces, también en la visualización guiada, de manera intencional, yo la voy a exponer a un grupo de personas donde ella se siente segura, donde se siente tranquila, donde por supuesto ella toma previsiones, porque obviamente si estamos hablando de que vivimos en un lugar donde hay alta delincuencia, nosotros no podemos pretender de que ella salga don't worry, be happy y que nunca le va a pasar nada y tranquila María, Rosa, llévate tu teléfono en la mano, sé feliz, no. O sea, tenemos que también ver la realidad del contexto. ¿Cuál es la realidad de mi paciente? Eso no lo podemos desvincular, chicos, ¿ok? Así es, Diosmer, nuestra mente es nuestra mejor aliada. De hecho, algo que comentaba uno de nuestros compañeros era el tema de iniciar el día con frases positivas, ¿ok? Y cerrar el día con mensajes de gratitud. Eso prepara nuestra mente para un nuevo día, ¿ok? Porque ubico. ¿Y qué pasa cuando nosotros agradecemos en una menor medida, chiquitita, 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 se comienzan a segregar hormonas de bienestar, pero esas chiquititas, chiquititas no suben como la dopamina que sube así y baja así, ¿ok? Sino que suelen permanecer por más tiempo. Pero si lo hacemos todos los días, obviamente eso mantiene el equilibrio bioquímicamente hablando. Muy bien, chicos. A ver, nos quedan 4 minutitos. Exactamente. Cuando el trauma es muy fuerte, suele darse una distorsión, ¿ok? Que incluso, si lo vemos bien, puede llegar a ser sano, ¿ok? Porque ¿qué está buscando la persona? Supongamos en el caso de mi hijo, ¿no? Que lo robaron también como a Rosa en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que él al principio salía y salía pendiente de todo. O sea, él salía, escuchaba el mínimo ruido caminando detrás de él y él volteaba, ¿ok? Pero obviamente él, o sea, mientras más va a depender del entorno, de lo que nos dicen también, de cómo nos acompañan en ese trauma. Entonces es importante que nosotros cuando recibimos a un paciente también tengamos información de cómo es su entorno, cuál es su realidad, cuál es su contexto. De repente supongamos que en el caso de Rosa, hablamos de que sus amigas van y le cuentan, oye, sí, que robaron a fulana también, que sí, que la cosa, que ¿ok? Y Rosa todas las mañanas se levanta, vamos a agregarle algo más a esa historia, Rosa se levanta escuchando las noticias y vive en el Callao. ¿Cómo creen ustedes, los que estamos en Lima, cómo creen ustedes que se va a levantar Rosa? ¿Con ganas de salir a regar las matas en la calle? No creo, ¿verdad? ¿Se va a querer montar en un micro? No creo. Pero resulta que Rosa tiene que tomar micro para ir a trabajar.
¿Qué tiene que hacer Rosa? Trabajar en el trauma. ¿Por qué? Porque su distorsión llega a ser disfuncional con su realidad. ¿Ok? Ah, pero si ustedes me dicen, no, pero es que Rosa puede pagarse su taxi. Ok, perfecto, buenísimo. Pero igual en algún momento tiene que exponerse a la gente. Entonces allí tenemos que trabajar en ese trauma. Y sí, lo que se da es una distorsión cognitiva y se da también, podríamos hablar de esta distorsión funciona en algún punto, viéndolo desde otra corriente psicológica, como un protector, ¿sí? Es necesario, es como el miedo. Ay, no es que el miedo es malo, no, no es malo. Porque si tú estás frente a un león, o sea, es normal que tú tengas miedo y que busques refugiarte. Si no actúa el miedo, entonces, ¿cómo tú te vas a proteger? ¿Ok? Si tú ves a alguien que está con una pistola y tú te vuelves sigiloso para desviarte del lugar, estás actuando bajo las consecuencias de lo que el miedo te está indicando. No te vas a quedar allí o le vas a decir, no, baja el arma y tú no tienes nada. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver esas realidades que sean funcionales. O sea, sobre todo la funcionalidad de la conducta. ¿Sí? Muy bien, chicos, esta es una tareita que yo les quiero dejar. Es un regalo, básicamente, no es una tarea, es un regalo para ustedes, no me lo tienen que entregar, pero quiero invitarlos a que diseñen un plan de conducta para un paciente o para ustedes mismos. ¿Qué van a realizar? Van a colocar una conducta problemática, yo también lo voy a hacer, ¿ya? Yo también lo voy a hacer. Yo creo que es una oportunidad para que todos trabajemos en algo de nosotros. Una conducta problemática, vamos a hacer una hipótesis de mantenimiento y vamos a aplicar una técnica conductual con nosotros mismos, la que ustedes elijan que consideren más idónea. Luego vamos a establecer un objetivo, ¿sí? Y vamos a colocar cuáles van a ser nuestros reforzadores o mecanismos de evaluación del progreso, ¿sí? Les pido que el que desee me puede enviar a mi WhatsApp su diseño de plan conductual, ¿ok? Y lo compartimos y lo socializamos sin decir el nombre de quién es en la siguiente clase, ¿ok? Antes de empezar con las técnicas cognitivas. A ver, ¿quién está de acuerdo con este diseño? Qué bueno. Muy bien, chicos. Sin más que agregar, ese es un regalito que les dejo para que todos podamos dar un paso a favor en nuestra cotidianidad. Les mando un gran abrazo. Nos vemos el día lunes en nuestra clase número 4. Qué rápido. Los invito a que den su examen. Por favor, demuestren que aprendimos en estas clases. Demuestren allí, no me dejen mal. Y sobre todo disfruten mucho lo aprendido y practiquémoslo con mucha humanidad, con mucha metodología, pero sin perder la parte humana. Les mando un abrazo, nos vemos. Les dejo con Arnold, no se vayan.